Hola, hola, ¿cómo están todos mis chismosos favoritos? Sean bienvenidos una vez más a su canal de noticias y dramas turcos. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, porque créanme, tenemos un tema que ha estado dando vueltas en las redes sociales, que ha incendiado los grupos de fans y que honestamente me tiene a mí también picada por saber la verdad. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, esa expareja que nos robó el corazón en *Erkencikus*, esa pareja que traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero, y cuya ruptura, bueno, digamos que nos dejó a muchos con el corazón roto. Pero la pregunta que nos quema a todos por dentro, la pregunta que parece que nadie se atreve a hacer directamente, es ¿Can Yaman todavía ama a Demet Özdemir? Hemos estado recopilando información, analizando entrevistas, revisando vídeos y, créanme, tenemos mucho material para desmenuzar. Así que prepárense un cafecito turco, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje donde vamos a intentar descifrar las señales y ver si todavía hay un fuego encendido entre estos dos talentosos actores. Y por supuesto, antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y dramas turcos. Ahora sí, empecemos. Como saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una de las más comentadas en su momento. Durante la transmisión de *Erkencikus*, la química entre ellos era innegable. No era solo actuación, había una chispa, una conexión que se sentía real. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Y efectivamente la confirmación llegó y los fans enloquecimos. Éramos felices viéndolos juntos, apoyándolos y soñando con un final feliz como el de la telenovela. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre salen como las planeamos. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de problemas en la relación. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de celos, de agendas complicadas y, finalmente, llegó la confirmación de la ruptura. Fue un golpe duro para muchos, especialmente para aquellos que habíamos invertido emocionalmente en la pareja. Desde entonces, ambos han seguido sus caminos por separado. Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente ese matrimonio también llegó a su fin. Can Yaman, por su parte, ha estado enfocado en su carrera, protagonizando series en Italia y consolidándose como un actor internacional. Pero a pesar del tiempo y de las nuevas relaciones, la sombra de su romance con Demet siempre ha estado presente. Y aquí es donde entra la pregunta del millón: ¿aún hay amor? Recientemente Can Yaman ha estado dando entrevistas para promocionar sus nuevos proyectos. Y como era de esperarse, las preguntas sobre Demet Özdemir siempre aparecen. Lo interesante es que en varias ocasiones, Can ha evitado responder directamente. Ha optado por respuestas evasivas diplomáticas, pero que dejan entrever que el tema sigue siendo sensible para él. Por ejemplo, en una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre Demet, Can respondió algo como: «Demet es una actriz muy talentosa y le deseo lo mejor en su carrera y en su vida personal». Una respuesta muy políticamente correcta, ¿verdad? Pero si analizamos las entrelíneas, notamos que no hay una negación rotunda, no hay un «no siento nada por ella». Simplemente una respuesta genérica que podría aplicar a cualquier colega. Sin embargo, hay pequeños detalles que han llamado la atención de los fans más observadores. Por ejemplo, se ha notado que Can sigue a cuentas de fans que publican fotos y vídeos de él y Demet juntos. También en algunas entrevistas ha dejado escapar pequeñas sonrisas o miradas nostálgicas al mencionar su nombre. Son detalles sutiles, pero que para muchos son señales de que todavía hay algo ahí. Además, recordemos que la química entre Can y Demet era muy fuerte. Esa conexión no desaparece de la noche a la mañana. Puede que el amor romántico haya evolucionado, transformándose en otra cosa, pero es difícil creer que no quede ningún tipo de afecto o cariño entre ellos. Después de todo, compartieron momentos muy intensos, tanto dentro como fuera del set. Ahora, también es importante considerar el factor del tiempo. Han pasado años desde su ruptura, y ambos han tenido otras relaciones. Es posible que Can haya superado completamente a Demet y que solo la vea como una amiga o colega. Pero al mismo tiempo es innegable que ella marcó una etapa importante en su vida, una etapa llena de éxito, reconocimiento y sobre todo, amor. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la presión mediática. Can Yaman es una figura pública, y cada cosa que dice o hace es analizada con lupa.
Es comprensible que sea cauteloso al hablar de Demet, especialmente después de la ruptura y del matrimonio fallido de ella. Cualquier comentario fuera de lugar podría ser malinterpretado y generar polémica. Por eso, es posible que Khan prefiera mantenerse en silencio o dar respuestas ambiguas para evitar problemas. Pero entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Khan llaman a un ama a Demet Özdemir. La verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. Solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por el otro. Pero basándonos en las señales que hemos analizado, podemos decir que es probable que Demet siga ocupando un lugar especial en el corazón de Khan. Quizás no como un amor romántico, pero sí como una persona importante en su vida, alguien con quien compartió momentos inolvidables. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Khan Yaman todavía ama a Demet Özdemir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión. ¿Han notado alguna otra señal que se me haya escapado? Compartan sus teorías conmigo. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, podemos decir que la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema que despierta mucho interés y curiosidad. Aunque ha pasado tiempo desde su ruptura, la química entre ellos y la falta de respuestas contundentes por parte de Khan alimentan la esperanza de algunos fans de que todavía haya una chispa encendida. Sin embargo, es importante recordar que solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por el otro y que la presión mediática puede influir en sus declaraciones. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando conmigo este tema tan interesante. No olviden dejarme sus comentarios y compartir sus opiniones, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos fans de Khan y Demet, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos llenos de chismes, noticias y dramas turcos. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Besos. Pero esperen que la cosa no termina aquí. Porque después de esta introducción, es hora de que nos metamos de lleno en la carnita asada del asunto. ¿Por qué seguimos hablando de esto después de tanto tiempo? ¿Qué hay en esa relación que la hace tan magnética, incluso después de haber terminado? Y lo más importante, ¿qué pistas concretas podemos encontrar para respaldar o refutar la teoría del amor eterno? Para entender la persistencia de este rumor, hay que recordar el contexto de Erkencicus ***. La serie no solo fue un éxito arrollador en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa del Este. Y gran parte de ese éxito se debió a la increíble química entre Khan y Demet. Sus personajes Kandibit y Sanemaiden eran un torbellino de emociones, pasión y comedia, una combinación que enganchó al público desde el primer momento. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, y los fans no solo se enamoraron de la historia, sino también de sus protagonistas. La fantasía de que su amor en la pantalla se extendiera a la vida real era irresistible. Y cuando se confirmó su relación, fue como si el cuento de hadas se hubiera hecho realidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, fotos de la pareja y montajes de sus momentos más románticos. Era la confirmación de que a veces los sueños sí se cumplen. Pero como dijimos antes, la realidad a menudo es más complicada que la ficción. Los rumores de problemas comenzaron a circular casi tan rápido como los rumores de su relación. Se hablaba de egos chocando, de celos profesionales, de la presión constante de los medios y de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Y aunque ambos intentaron desmentir los rumores, la confirmación de su ruptura fue inevitable. El golpe fue especialmente duro para los fans, que se sintieron traicionados. Muchos culparon a Khan, otros a Demet, y otros simplemente lamentaron la pérdida de una pareja que parecía perfecta. Pero lo que quedó claro es que la magia de Erkencicus * no era suficiente para superar los desafíos de la vida real. Sin embargo, a pesar de la ruptura y del tiempo transcurrido, la llama de la esperanza nunca se apagó por completo. Y eso se debe en gran parte a la forma en que Khan y Demet han manejado la situación desde entonces. A diferencia de otras parejas de la farándula que se dedican a atacarse mutuamente en los medios, Khan y Demet han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su relación. Ambos han evitado hablar directamente sobre el tema, pero tampoco han negado por completo la importancia que tuvieron el uno en la vida del otro. Y esa ambigüedad es lo que ha mantenido viva la especulación.
Si Can y Demet hubieran emitido un comunicado contundente diciendo que nunca volverían a estar juntos, probablemente la historia se habría terminado ahí. Pero al optar por el silencio o por respuestas evasivas, han dejado la puerta abierta a la interpretación. Ahora bien, analicemos las señales que mencionamos antes con más detalle. El hecho de que Can siga a cuentas de fans que publican fotos y vídeos de él y Demet juntos es, sin duda, un detalle interesante. Podría ser simplemente una forma de mantener contacto con sus seguidores y de recordar los buenos tiempos de *Erkencicus*. Pero también podría ser una señal de que todavía le importa lo que se dice sobre su relación con Demet y de que, en el fondo, le gusta recordar esos momentos. Las pequeñas sonrisas y miradas nostálgicas que ha dejado escapar en algunas entrevistas son aún más reveladoras. El lenguaje corporal no miente y es difícil fingir una emoción genuina. Si Can muestra signos de nostalgia al hablar de Demet, es porque probablemente todavía siente algo por ella, ya sea cariño, afecto o incluso un remordimiento por lo que pudo haber sido y no fue. Pero la clave para entender la situación podría estar en el lenguaje no verbal de Demet. Después de su divorcio de Oğuzhan Koç, se han intensificado los rumores de una posible reconciliación con Can. Algunos aseguran que Demet nunca superó su relación con Can y que su matrimonio con Oğuzhan fue un intento de llenar el vacío que él dejó. Aunque Demet tampoco ha hablado directamente sobre Can, se ha notado que ha estado más activa en redes sociales, compartiendo mensajes enigmáticos y fotos que han sido interpretadas por algunos como indirectas hacia Can. Por ejemplo, publicó una foto de un amanecer con la leyenda «Nuevos comienzos», lo que desató una ola de especulaciones sobre si se refería a una posible reconciliación con Can. Otro detalle que ha alimentado los rumores es el hecho de que Can y Demet han coincidido en varios eventos públicos en los últimos meses. Aunque no se han mostrado juntos ni han interactuado directamente, su presencia en el mismo lugar ha sido suficiente para encender la imaginación de los fans. Ahora bien, seamos realistas. Es posible que todas estas señales sean simplemente producto de nuestra imaginación y que no haya ninguna base real para creer en una reconciliación. Can y Demet podrían ser simplemente amigos o colegas que se respetan mutuamente y que prefieren mantener una relación cordial por el bien de su imagen pública. También es importante recordar que la vida sigue adelante y que ambos han tenido otras relaciones desde su ruptura. Es poco probable que Can y Demet sean las mismas personas que eran cuando se enamoraron durante el rodaje de *Erkencicus*. Han crecido, han madurado y han aprendido de sus errores. Pero al mismo tiempo, es innegable que su relación dejó una huella profunda en ambos. Compartieron momentos de gran felicidad, éxito y reconocimiento, y es difícil borrar esos recuerdos por completo. Es posible que el amor romántico haya desaparecido, pero es probable que quede un vínculo especial entre ellos, un cariño que trasciende el tiempo y la distancia. En definitiva, la pregunta de si Can llaman a a Demet Özdemir sigue siendo un misterio. La respuesta solo la conocen ellos dos. Pero mientras haya señales ambiguas, rumores persistentes y una base de fans leales que sueñan con un final feliz, la historia de Can y Demet seguirá siendo un tema de conversación recurrente en el mundo del chisme turco. ¿Y a ustedes, mis chismosos favoritos, qué les parece toda esta telenovela? ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación o que es mejor dejar el pasado atrás? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse para más dramas turcos. Besos.